Bonjour, bonjour. Bon, la plupart des médias internationaux définissent le Venezuela comme une dictature, un régime qui opprime son peuple. Bon, évidemment, il suffit de venir ici pour voir que c'est une vaste imbécilité, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la démocratie directe au Venezuela, de la démocratie participative et protagonique, comme le souligne la constitution de ce pays? Pour parler de ça, nous sommes avec Blanca Ecautz, ministre des Communes. Bueno, Venezuela no solamente yo creo que ha roto un hito histórico porque tenemos 25 procesos electorales en 20 años, elecciones directas, universales, secretas, transparentes, auditables en todos los niveles del proceso electoral, sino que además ha hecho de la participación del pueblo la columna vertebral de nuestra revolución. Es el poder popular el que determina el rumbo de nuestra revolución, de nuestra democracia, de nuestra patria, de nuestra república. Arrancamos en el año 99, el presidente Hugo Chávez convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. El primer acto de gobierno, apenas tomó posesión del mandato, fue convocar al pueblo a refundar la república. Y por primera vez indígenas, campesinos, mujeres, obreros, trabajadores, trabajadoras, juventud participó del marco jurídico de la República. Todos estos cambios permitieron ir forjando un modelo de democracia que con las leyes del poder popular se constituye en poder en el territorio. Es el pueblo a través de consejos comunales y de comunas quien establece el autogobierno en el territorio, autogobierno en lo social, en lo político, en lo económico. El pueblo organizado no delega su voluntad cada 5 o 6 años para que un representante haga lo que le da la gana. En Venezuela el pueblo es protagonista permanente del poder a partir justamente de instancias que están en nuestras leyes, que están en nuestra constitución y que se convierten en fundamento de la democracia participativa y protagónica. Hoy en Venezuela más de 47.800 consejos comunales son instancias de autogobierno. Hoy en Venezuela 3.000 comunas son la agregación para el desarrollo de procesos productivos, económicos, en la creación de un nuevo circuito de economía comunal, de intercambio, de trueque, de banco comunal, de la potencialidad del pueblo en función del pueblo y no de los intereses del mercado capitalista. Conviven los dos modelos, pero en Venezuela lo que determina que haya paz, que haya patria y que haya vida es una democracia plena, donde el pueblo nunca delega su voluntad, donde el pueblo es soberano. Y hoy, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, campesinos y campesinas, pescadores, mujeres, juventud, pueblo todo, trabajadores y trabajadoras, están en una Asamblea Nacional que define el destino de la República. Y el destino es democracia verdadera, democracia participativa y protagónica. Es la fuerza fundamental para romper con cualquier intento de volvernos a ser esclavos, esclavas. Nunca más seremos colonia de nadie. Esta es una república libre porque hay un pueblo que es soberano y que decide su destino. Bon, alors c'était un petit message pour ceux qui croient encore qu'il y a une dictature au Venezuela. C'est aussi un message spécial, je pense, aux Gilets jaunes en France et à tous ceux qui rêvent d'approfondir le modèle de démocratie représentatif et d'évoluer vers un système de démocratie directe, un système de démocratie participative pour justement changer les règles et que ces règles ne bénéficient plus à une seule élite, comme c'était le cas avant au Venezuela. Écoutez, inscrivez-vous sur ma page Facebook, venez lire sur mon blog l'interview complète de Blanca Ecautz, ministre des Communes, et venez apprendre ce qu'est vraiment le modèle politique de la révolution bolivarienne au Venezuela. À bientôt.